El país de Venezuela, oficialmente conocido como la República Bolivariana de Venezuela, se ubica en la costa norte del continente sudamericano. Su población se estima en 29.1 millones de habitantes. Esa calidez, tu magia y esa sencillez, mi primera letra B, me enamoré. ¿Cómo no voy a decir? Desde una perspectiva natural, Venezuela es considerada un estado con una biodiversidad extremadamente alta, con hábitats que varían desde las montañas de los Andes en el occidente hasta la selva tropical de la cuenca del Amazonas en el sur, atravesando inmensas llanuras y con la costa caribeña en el centro y la ribera del río Orinoco en el oriente. Entre los países latinoamericanos, Venezuela es considerado como uno de los más altamente urbanizados y la gran mayoría de los venezolanos viven en las ciudades del norte, especialmente en Caracas, la capital, que es también la ciudad más grande de Venezuela. Desde el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX, Venezuela ha sido uno de los más importantes exportadores de petróleo del mundo y cuenta con las reservas de petróleo más grandes de Sudamérica. Otro tema, Venezuela posee 296.500 millones de barriles de crudo luego de que se certificara de manera oficial el volumen de hidrocarburos con el que cuenta la nación latinoamericana. La cifra supera por aproximadamente 30.000 millones de barriles a Arabia Saudita, país que pasa al segundo puesto mundial en reservas de crudo. El crecimiento responde a la incorporación de 86.411 millones de barriles provenientes de áreas tradicionales y del condensado existente costa afuera y en la faja petrolífera del Orinoco. El 75% de las reservas se encuentran en los estados Zulia, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Sucre, Falcón y la faja oriental del Orinoco. Además de ser el país con mayores reservas del mundo, el pasado agosto también se certificó a Venezuela como la nación suramericana con mayores pozos probados de gas natural que hasta ahora se han contabilizado. La afortunada recuperación de los precios del petróleo después de 2001 impulsó la economía venezolana y favorecieron el gasto social, que significativamente disminuyeron la inequidad y pobreza, aún cuando las repercusiones de la crisis global del 2008 generaron un nuevo reverso económico. Económicos, la devaluación del bolívar, la moneda venezolana, entró en vigencia hoy en medio de dudas e incertidumbre que impulsaron a los consumidores a realizar compras masivas para tratar de protegerse de la inflación. Venezuela anuncia la devaluación de su divisa nacional casi en un 50% respecto al dólar estadounidense. Una medida dirigida para aliviar las finanzas del gobierno. La cotización de la moneda se produce por primera vez desde el 2010, pero es la quinta desde que Hugo Chávez estableció el control sobre el cambio para frenar la fuga de capitales. La noticia se produce en la misma jornada en la que Hugo Chávez firmará un conjunto de puntos de cuenta dentro del plan de patria para sostener la economía, según lo declaró el vicepresidente. En febrero de 2013, Venezuela devaluó su moneda, el bolívar, debido a las crecientes crisis del país. La escasez de bienes incluyó papel de baño, leche, harina y otros bienes básicos. Desde noviembre de 2014, la inflación en Venezuela había aumentado a un 54%. Esta fue una de las principales causas de las protestas venezolanas de 2014 a la fecha. La inflación venezolana superó el 63% en los últimos 12 meses. Se trata de una cifra récord en América Latina, que está afectando de forma dramática los bolsillos de muchos venezolanos. Así que pocos miran con optimismo la economía del país. Estamos pero asfixiados ya no podemos más. Ningún sueldo alcanza. Y más los que estamos pensionados, que no nos alcanza para nada porque las medicinas subieron como 3 veces. Estamos pidiéndole mucho a Dios para que este país cambie. El gobierno achaca el problema a una supuesta guerra económica en contra de Venezuela, víctima de un creciente contrabando. Y es que analistas apuntan que el origen de la escasez de productos se debe a la gran dependencia del país de las importaciones y a la escasez de divisas. Venezuela importa el 96% de todo lo que consume. La falta de divisas en el país se tradujo en una reducción de compras en el exterior. Los bienes escasean y en la calle los precios se disparan. Según Naciones Unidas,
Los principales reclamos de los venezolanos actualmente son la inflación, la escasez y la inseguridad. Debido a dicha devaluación de la moneda, varias empresas de producción en la actualidad no se encuentran produciendo a su máxima capacidad. La economía venezolana se ha sostenido a lo largo de la historia gracias a su reserva de petróleo, pero en día de hoy se ha visto afectada y es así que no se ha podido resolver los problemas básicos del país ni solventar la deuda externa para el producto de primera necesidad como alimentos, ropa y medicamentos, entre otros. A partir de 1999, Venezuela perdió una de las mejores oportunidades para su formación y desarrollo, la mejor balanza petrolera, es decir, empezó a desaparecer la capacidad de producción interna y también la industria de los hidrocarburos. Esto es porque las políticas económicas adoptadas han causado un proceso de inflación y la devaluación de la moneda nacional, impidiendo desarrollar la actividad petrolera, mientras se condenaba una economía con puertos de escasez y desempleo. Esto se descuidaron los bienes de servicio como salud, educación, medios de comunicación, autopistas, etc. En 1961 comienza el estudio con los llamados índices calculados, que consideró componentes como salud, alimentación, nutrición, condiciones de trabajo, situación de empleo, transporte, vivienda, vestimenta y seguro social, donde se predominó la carencia de insumos y déficit de la infraestructura hospitalaria para atender a más del 80% de la población que tiene que recurrir a instituciones del Estado o gratuitas, situación que el gobierno nacional ha tratado de compensar con la creación y masificación de planes como Barrio Adentro. Estos buscan la atención primaria a los problemas de salud en los asentamientos de las personas de menores recursos, plan que cuenta con la percepción positiva de estas personas. Con la incorporación de este recurso, se ha descuidado el sistema hospitalario, que vendría a complementar y mejorar significativamente los problemas de salud de las personas que no pueden acceder a los planes privados, los cuales se han incrementado año a año. Esta situación ha llevado a una de las escalas de aumento en los costos de estos servicios, pero no así en el número de instituciones que prestan dichos servicios. En Venezuela, la etapa petrolera empieza en 1921. En 1925, el petróleo desplaza al café como primer producto de exportación. Para 1929, Venezuela ya había alcanzado el primer puesto como país exportador en el mundo. En los años 50, el país se convirtió en receptor de inmigrantes de todos los continentes. Algunos de ellos eran profesionales y otros no, pero querían conseguir más ingresos. Esto dependía de la situación económica. Y a pesar de ello, el alto porcentaje de hogares han crecido sin límites. Espérate, mira.
Como se puede observar, en esos videos es clara la desesperación de la gente debido a la falta de recursos para poder sobrevivir y alimentar a su familia. Es crítico ver cómo las personas llegan a pelearse con tal de obtener algo para sus familias. No hay clases para más de 300.000 estudiantes universitarios venezolanos. La Federación de Profesores Universitarios de Venezuela informó que los docentes de 18 universidades públicas pertenecientes a esta organización no se reintegrarán a las aulas en protesta al déficit salarial, presupuesto universitario y la intervención gubernamental. Muchos profesores se han ido del país en busca de un mejor futuro, ya que los salarios para docentes en Venezuela no llegan ni a los $100 al mes. Sin embargo, 40.000 profesores se han unido en este movimiento, no tanto en busca de un aumento de salario, sino en el rescate de la entidad universitaria, que parece tener cada vez menos importancia para el gobierno venezolano, ya que no se les otorga ni el 50% del presupuesto necesario para lidiar con salones y laboratorios en terribles condiciones, escasez de materiales esenciales y el impacto que ha tenido la inflación. La Federación de Profesores está todavía a la espera de la respuesta del Ministerio de Educación sobre las exigencias que se piden. La educación en Venezuela registra un futuro incierto. Son varios los factores que afectan la calidad de la enseñanza que, en resumidas cuentas, se basa en la crisis económica que se registra en el país. La migración de estudiantes de planteles privados a públicos por altos costos de matrícula traen serias consecuencias. La educación en Venezuela, asistida por el gobierno nacional o en cada una de las regiones, no se dan abasto para atender la demanda estudiantil en infraestructuras que poca atención gubernamental han tenido en los últimos años y que en innumerables oportunidades ha denunciado los distintos sectores ligados al área. No conforme, planteles privados pequeños pudieran desaparecer ante la imposibilidad de mantener los costos operativos. Pero la situación va más allá. El déficit de docentes marca un hito importante que afecta a la educación venezolana, tanto pública como privada. El término no aplica aparece en los boletines de muchos estudiantes de liceos que no tuvieron acceso a las cátedras como matemáticas, física, química o biología. Tú le preguntas a cualquier estudiante y si se le presenta la oportunidad de irse con toda la universidad paga o con las posibilidades perfectas, las condiciones perfectas para irse, cualquiera te va a decir que sí. La crisis universitaria arropa también al sector privado. Algunos estudios calculan que la deserción de profesores supera el 30%. En el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, han podido superar esta dificultad. Sin embargo, reconocen que es un problema que tienen que enfrentar. Efectivamente, el tema de la fuga de talento en las universidades del país es grave y es preocupante. En todas las universidades se va acusando de alguna u otra manera. La situación económica ha obligado a que se tomen algunas medidas para atender a los estudiantes más necesitados. Se duplicaron los becarios a 30% y se tuvo que implementar un nuevo programa alimentario porque hay algunos que llegan sin comer. No somos ajenos a esa crisis económica que estamos viendo todos los venezolanos, a los altos índices de inflación absurdos que tenemos hoy en Venezuela. Otros que no cuentan con la suerte de ingresar al programa de becas tienen que buscar hasta 2 trabajos para poder costear el semestre. El del sueldo, o sea, no te da, o sea, no te va a dar, ¿cuánto es el sueldo mínimo? Que ahorita 50. Entonces mi carrera cuesta 120 el semestre. 120, 130 por ahí cuesta el semestre, entonces tienes que lanzarte todo el semestre trabajando para poder pagar, más poder ayudar a la casa, más las cosas que te tienes que pagar tú y así sucesivamente. En Venezuela no hay información sobre la relación entre educación superior y mercado laboral. Las instituciones no están en capacidad de hacer seguimiento de sus graduados y de su inserción en el mercado laboral. En general, el mercado laboral venezolano se caracteriza por la incertidumbre e inestabilidad que ofrece la realidad sociopolítica del país. Por otra parte, una investigación sobre el tema laboral destaca que en Venezuela 1/3 de los ocupados se ubican en empleos de muy baja calificación, lo cual sugiere poca presencia de profesionales universitarios, mientras que un 29% de los ocupados en el país declaran estar empleados en el sector público.